Acompáñeme a Marcos 1:15. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. El tema del día de hoy en la confesión de fe se titula del arrepentimiento para vida y salvación. Marcos 1:15. Del arrepentimiento para vida y salvación se titula. Dice así la Escritura: Jesús llegó diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vamos a orar, cierra tus ojos un momento y vamos a dar gracias a nuestro Dios maravilloso por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de adentrarnos en ella, Señor. No somos merecedores, jamás vamos a creer que es porque somos mejores que nadie, ni mucho menos, Señor. Todo lo contrario, tenemos y cometemos fallas a diario y precisamente creemos que por eso tú nos muestras tu palabra para confrontarnos, para cambiarnos, para hacernos a la imagen de Cristo. Te rogamos que siempre sea así, Señor, que siempre que escuchemos una enseñanza bíblica, doctrinal, nuestra vida sea moldeada a la imagen de Cristo. No importa, Señor, que sean enseñanzas teológicas como la confesión de fe, cualquiera pensaría que no lo lograría, pero todo lo contrario. Sabemos que tú obras por medio de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, te decimos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Estamos estudiando la confesión de fe bautista de 1689, ya le expliqué varias veces qué es una confesión de fe. Es un documento que se redacta en el cual se sistematizan las doctrinas principales a las cuales se adhiere una iglesia o un conjunto de iglesias. Nosotros nos adherimos a la confesión de fe de 1689, ya tiene más de 300 años esta confesión que se realizó y sigue de pie hasta la fecha. No ha habido todavía ningún argumento para que pudiéramos desecharla. El siguiente tema que trata esta confesión de fe en su apartado acerca de la salvación es el tema del arrepentimiento para vida y salvación. Vamos viendo tema por tema, cada uno de esos temas tiene varios subtemas. En el tema de la salvación, el subtema del día de hoy es arrepentimiento. Como se lo indiqué la clase pasada, el arrepentimiento y la fe salvífica siempre van de la mano, son dos caras de la misma moneda. Es por ese motivo que la confesión lo estudia inmediatamente después del tema de la fe salvadora. ¿Por qué viene inmediatamente del tema de la fe? Viene el arrepentimiento, porque siempre van juntas fe y arrepentimiento. No puedes pensar que tienes fe si no muestras tu arrepentimiento. Ya entendimos que la fe que salva es originada por Dios. Tú no tienes fe por ti mismo. Dios te la regaló, Él la originó en tu corazón. Y esa fe se va fortaleciendo conforme vamos madurando en nuestro caminar con Cristo. Esa fe nunca dejará de ser salvífica. Puedes pasar por periodos de prueba, puedes pasar por periodos de sacudimiento, pero si Dios te dio una fe salvífica, siempre será una fe salvífica. Y sobre todo será una fe victoriosa en llevarnos a reflejar a Cristo. Esto fue muy importante, lo vimos la semana pasada, estaba ya en los puntos de hasta el final. Es una fe que nos lleva de victoria en victoria, pero no la victoria como la tiene el cristianismo humanista, de que vas a conquistar, vas a salir adelante, vas a tener muchas cosas, no, sino en victoria de reflejar a Cristo y asegura nuestra permanencia en Cristo. El arrepentimiento es la manifestación externa de esa fe. Por eso es que empecé comentándole lo que ya vimos la semana pasada. La semana pasada ya vimos la fe. Ahora vamos a ver, si tú tienes fe salvadora, se va a manifestar algo. ¿Qué? Arrepentimiento. El arrepentimiento es la manifestación externa de que tienes en tu corazón una fe salvadora. La fe es algo tan íntimo, tan interno en nuestros corazones,
pero se manifiesta de una forma muy específica: arrepentimiento. Tengamos cuidado, porque si tú crees que tienes fe y dices yo tengo mucha fe, yo siento muy bonito y yo tengo muchas ganas, pero nada más ahí y no se manifiesta de forma visible en arrepentimiento, lo tuyo no es fe salvífica. Escribe entonces: el arrepentimiento es el cambio voluntario. El arrepentimiento es el cambio voluntario producido en el interior del pecador. El arrepentimiento es el cambio voluntario producido en el interior del pecador, por medio del cual reconoce su culpa y su pecado. Los aborrece y busca el perdón y un cambio de vida. Se lo repito: el arrepentimiento es el cambio voluntario producido en el interior del pecador, por medio del cual reconoce su culpa y su pecado. Lo aborrece, busca el perdón y un cambio de vida. Arrepentimiento no nada más es sentirte mal. Arrepentimiento es un cambio voluntario que produce en tu interior el Espíritu Santo, en el interior del pecador, y empiezas a reconocer tu culpa, empiezas a reconocer tu pecado, aborreces esa culpa, ese pecado, buscas el perdón de Dios, buscas un cambio de vida, buscas un cambio de conducta, buscas una verdadera pureza moral. La confesión de fe nos habla del arrepentimiento por medio de 5 párrafos, son breves, vamos a estudiarlos a continuación. Dice el párrafo 1 o el inciso A, el beneficio del arrepentimiento. Dice así la confesión de fe: aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo de diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento de vida. ¿Qué fue lo que dijimos? Esto fue lo que dijimos. Inciso A, el beneficio del arrepentimiento. El beneficio del arrepentimiento. ¿Quiénes tenemos el beneficio del arrepentimiento? Es para los convertidos. O creyentes, o cristianos, como le quiera poner, o nacidos de nuevo, arrepentidos, como le quiera poner. ¿Qué nos dice primero la confesión de fe? La confesión de fe nos habla de que hay un beneficio dado por Dios para los convertidos. Tito 3, 2 al 5. Tito 3, del 2 al 5. Es la única cita, así que nada más vamos todos. Tito 3, del 2 al 5. Nos dice primero que es para los convertidos, que hay un beneficio dado por Dios llamado arrepentimiento, pero ese no es para todos, es para los convertidos, para los creyentes. Tito 3, del 2 al 5 nos dice que a nadie difamen, que no sean peleoneros, eso es pendeciero, sino que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Aquí está hablando ahora sí Pablo, esto es lo que te refiere del arrepentimiento. Pablo les está hablando a los creyentes y les dice: nosotros tuvimos este beneficio, ¿cuál? Que en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y número 2, el arrepentimiento es para los convertidos, y los convertidos
recibimos perdón de pecados o perdón de nuestras vidas pasadas. Vamos a 2 de Crónicas 33, 10 al 20. Le dejo de tarea la vida de Pablo en Hechos 9 del 1 al 19. Es el otro ejemplo que nos da la confesión de fe. No lo vamos a tocar por cuestión de tiempo y porque ya no tardamos en un par de meses más, poco más o menos, de llegar a él. En los días domingos estamos estudiando el libro de Hechos capítulo por capítulo. Ya vamos a terminar el capítulo 7, el capítulo 8 es relativamente corto, entonces ya cuando lleguemos al capítulo 9 de Hechos vamos a ver la conversión de Pablo. El arrepentimiento es un beneficio que nos da Dios para los convertidos y en él recibimos el perdón de pecados o de nuestras vidas pasadas, de todo lo que hicimos en el pasado. ¿Por qué la confesión de fe? La Biblia está plagada de personas que se arrepintieron, está lleno la Biblia de personas que se arrepintieron, pero la confesión de fe toma el ejemplo de Pablo, del carcelero de Filipos y de Manasés. No creo que sea casualidad, lo hacen porque son tres personas. El rey Manasés, ahorita lo vamos a ver, tremendo. Y si tú quieres saber más del rey Manasés, lee en el libro de Reyes, es el libro que va paralelo al libro de Crónicas, y te darás cuenta que el rey Manasés fue tremendo, hizo una de maldades tremendas, y sin embargo Dios le concedió el don del arrepentimiento y le perdonó toda su vida pasada, todo lo que hizo en maldad en el pasado. Dice 2 de Crónicas 33, 10: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grilletes a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó, esta es la parte que nos interesa, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. ¿Qué había pasado cuando Manasés era rey? Metieron un ídolo al templo, el lugar santísimo, el lugar santo. En lugar de estar el arca de la presencia, metieron un ídolo de acera. Así fue la maldad de Manasés. Él adoraba a los dioses ajenos, él adoraba a las estrellas del cielo. Le decía yo el día domingo que llegó un momento en que se descararon completamente los israelitas y Manasés lo permitió, y sin embargo Dios le dio el beneficio del arrepentimiento, se convirtió y recibió el perdón de su vida pasada. Ya después lees todo lo demás. ¿Por qué toca esto la confesión de fe? ¿Por qué es importante decirlo? Porque muchas veces pensamos, Dios no me va a perdonar lo que hice. Usted no sabe, pastor, dónde anduve metido. Usted no sabe todo lo maldad que hice. Usted no sabe todo. Discúlpame, no creo que hayas sido como Manasés, que hayas llevado a todo un pueblo que vio la gloria de Dios y hayas metido un ídolo en el templo. A lo mejor sí hiciste cosas malas, yo no digo que no, arrepiéntete de ellos y Dios te da ese don, Dios te perdonó tu vida pasada. No creo que hayas sido como Pablo persiguiendo cristianos, tal vez te burlabas de ellos, muchos lo hacían o lo hacíamos, pero no creo que los hayas perseguido para que los apedrearan y los mataran. No creo que hayas sido como el carcelero de Filipos. Por eso es que estos son los tres ejemplos que da la confesión de fe, que los maltrató a Pablo y a Silvano, y cuando vio la maravillosa presencia de Dios, ahí estaba curándole los pies y diciéndoles: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No debemos de confundirnos. Hay una gran diferencia, tenga mucho cuidado nada más aquí en este punto, de confundir arrepentimiento con regeneración. En la regeneración, Dios es el que actúa solamente.
El hombre permanece pasivo. Ya hablamos del nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento tú no haces nada. Dios es el que te hace nacer de nuevo. Y le he dicho muchas veces, es como el nacimiento natural. ¿Quién de nosotros ayudó a nuestra mamá cuando íbamos a nacer? Es que yo vi que mi mamá no podía y le eché ganas. Mentira, no se puede, ni en lo natural ni en lo espiritual. Pero en el arrepentimiento, aquí sí hay un cambio, aquí sí es diferente. Dios obra y mueve el corazón, pero aquí el hombre sí toma parte activa y voluntaria, como toma parte el bebé que respira por primera vez después de nacer. Entonces la regeneración es cuando Dios me hace nacer de nuevo. El arrepentimiento podría ser como el primer respiro, cuando levantan al bebé de los pies. Yo no sé si le hagan así, pero en las películas así he visto, la verdad no me consta, y ve que luego les dan una nalgada. ¿Sí les hacen así? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Ay, qué doctores se manchan, pero bueno, cuando lo levantan y siente la nalgada, entonces podríamos, para poner el paralelo, ahí es Dios poniendo el querer como el hacer. Y en el momento en que el bebé lo hacen para que sus pulmones se expandan y empiece el primer llanto, eso es buena señal. Que chille quiere decir que está lleno de vida. Entonces en el momento en que el bebé reacciona a esa nalgada, eso sería el arrepentimiento. En la regeneración nosotros no hacemos nada. En el arrepentimiento nosotros lo que hacemos es reaccionar al mover de Dios. ¿Cómo? Cuando Dios envía su espíritu, el beneficio del arrepentimiento, nosotros le damos la espalda a nuestra vida. Escriba entonces: Dios es el que regenera y el hombre es el que se arrepiente. Van en ese orden, Primero es la regeneración y luego el arrepentimiento, no al revés. En el arminianismo creen que es al revés, creen que primero te tienes que arrepentir para que después te regeneres, pero no se puede. Es como pedirle a un muerto que haga algo. El muerto no puede hacer nada. Primero le tienes que dar vida a ese muerto y ya después el muerto, ya con vida, puede hacer algo. Dios es el que regenera, el hombre es el que se arrepiente, como ahora tiene esa capacidad, no tienes ningún mérito. Dios es el que se regenera, Dios es el que regenera, el hombre es el que se arrepiente. Como ahora tiene esa capacidad, tú antes no tenías la capacidad de arrepentirte, por eso es el beneficio del arrepentimiento. En el momento en que Dios te regeneró, ya tienes la capacidad de arrepentirte, entonces no tienes ningún mérito. No estamos aquí violando la soberanía de Dios, no estamos volviéndonos sinergistas, seguimos en el monergismo. Si tú te arrepientes es porque Dios ya te dio la capacidad. Regresamos al ejemplo: el bebé llora porque recibió la nalgada del doctor y entonces la reacción es llorar. No lloró nada más porque dijo, de veras me están esperando para que vean que estoy vivo, ¿verdad? Ahí les va un chillido. No, hasta que no sintió la nalgada fue que entonces, de hecho hasta que no nació y estuvo vivo, fue que pudo llorar. Segundo inciso de la confesión de fe, dice así: si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. ¿Qué nos dice? Inciso B, la necesidad del arrepentimiento. Y aquí son 3 puntos. Primero, todos necesitamos este beneficio o don, como le quiera poner, porque al final de cuentas el arrepentimiento viene de parte de Dios. Si Dios no te regenera, no te puedes arrepentir. Por eso es que no tenemos ningún mérito. Primero, la confesión de fe en el segundo párrafo nos dice que hay una necesidad de arrepentirnos. ¿Para quién? Para todos. Todos necesitamos este don, todos necesitamos este beneficio. Ahora sí vamos a varias citas. Salmo 133, ¿dónde está mi hermano Gabriel? Ya lo vi allá atrás, no se me esconda. Salmo 143, 2. A un lado está Ángel, bueno, casi a un lado Ángel, por favor. Y vamos todos los demás a Proverbios 29.
Proverbios 29. De hecho, este punto ya deberíamos de manejarlo muy bien, porque ya hablamos acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre, ya hablamos acerca de la caída del hombre, su desgracia y su caída, y ahí nos dice que todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, entonces todos necesitamos arrepentirnos, porque si no, no puedes estar cerca de Dios. Por eso es que muchas veces, aquí no viene en la confesión de fe, pero en el tema inicial que damos nosotros como iglesia cristiana, tenemos un discipulado de rudimentos, les decimos uno de los beneficios, se los dijo el apóstol Pedro cuando estaba predicando en el día de Pentecostés, Hechos 2:38 me parece que es, les dice: arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué crees que luego estás estresado, nervioso con tantas situaciones? Porque eres enemigo de Dios. Estás en enemistad con Dios, no tienes comunión con Dios, pero en el momento en que te arrepientes, en ese momento el Señor dice: bien, ya somos amigos, y vienen tiempos de refrigerio. ¿Qué son los tiempos de refrigerio? Se lo he dicho, imagínate ahorita cómo está la calor, le decía el domingo, cómo está la calor, y tú estás allá afuera a mediodía trabajando con el sol a plomo sudando, y de repente te hablan y te dicen: ven aquí en la tienda, vamos a echarnos una coquita con hielos y todo, y vas y te sientas y hasta hay ventilador y... ay, qué rico, ¿a poco no? Todos sentimos bien rico. Ponle el ejemplo que quieras, pero todos hemos tenido ese tiempo de descanso, cuando estás más atareado y viene ese tiempo de descanso. Así es espiritualmente, te sientes oprimido, cansado, con miedo, con muchas situaciones negativas en tu vida, porque eres enemigo de Dios. Pero en el momento en que te arrepientes, el Señor te dice: ven, vienen tiempos de refrigerio. Ahora sí, entonces, Salmo 133. ¿Sí? Nada más con esa primer parte. Dice: Señor, ya, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse delante de ti? Si Dios se fijara en mi pecado, yo no podría estar delante de Él. Por eso es que Él ve a Cristo en mí. ¿Y cómo lo ve? Por medio de la fe. ¿Y cómo sé que tengo esa fe salvadora? Porque tengo arrepentimiento, porque ya no sigo pecando deliberadamente como antes. Salmo 143:2. Así es, nadie se justificará delante de Dios. No hay ningún ser humano que pueda llegar y decir: ah, Señor, yo sí hago las cosas bien, yo sí soy justo, yo sí soy bueno. Nadie se puede llegar y parar y decirle a Dios: yo sí hice bien, Él está mal. Sí, a lo mejor Él está peor, pero tú también estás mal delante de Dios por ti mismo si no hay arrepentimiento. Y Proverbios 29, que dice así: ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, estoy limpio de mi pecado? ¿Quién puede decir: yo mismo lo hice? Sí somos limpios, sí podemos decir que somos limpios por la sangre de Cristo, pero ¿quién puede decir que lo hizo Él mismo? Nadie lo puede decir. Entonces, ¿quién necesita el arrepentimiento? Todo mundo necesitamos el arrepentimiento. Número 2, también los creyentes necesitamos, o estamos propensos a pecar, mejor dicho. Esto tiene que quedar claro y esto tiene que saberlo para que usted no se desanime. ¿Qué pasa con los cristianos en sus primeros meses, años de vida cristiana? Algunos hasta más, si no les enseñan este tipo de temas, que cometen pecados, se afligen y ya no quieren seguir porque dicen: y eso que soy cristiano, y eso que ya conozco el evangelio. A ver, tranquilos, también los creyentes somos propensos a pecar. Si yo dijera: ya soy cristiano, ya soy perfecto, nunca he pecado desde que soy cristiano, para empezar, mentiroso por decir eso. Entonces no, todos seguimos propensos a pecar. ¿Dónde viene esto? Vamos a Lucas 22:54 al 62. Lucas 22. ...54 al 62. ¿Ya lo tenemos? Habla de cuando Pedro niega a Jesús. Y arrestándolo, lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos.
Y habiendo ellos encendido una fogata en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El otro ejemplo que nos da la confesión de fe, ya lo buscas, lo lees en tu casa, es de David. Este viene en 2 de Samuel capítulo 11, cuando él peca con Betsabé. Ambos ejemplos son de creyentes, ambos ejemplos son de personas que conocían a Dios, que tenían fe en Jesucristo, que habían sido tocados por el Espíritu Santo, y ambos pecaron, y pecaron estrepitosamente. Entonces significa que también los creyentes estamos propensos a pecar. Por eso es que el arrepentimiento nos restablece con Dios. Por eso habla de esto la confesión de fe. Perdón, me sobró una E. Nos restablece con Dios. Ángel, por favor, Jeremías 32:40, y vamos todos a 1 de Juan 1:9. Vamos todos a 1 de Juan 1:9. Fuerte, cuando lo tengas, Jeremías, te dije 32:40. Haré con ellos pacto eterno y pondré temor. Les daré un beneficio llamado arrepentimiento, para que no se aparten de mí. Y 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Inciso C, dice así la confesión de fe: este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en Cristo, se humilla por él con tristeza que es según Dios, lo abomina, lo aborrece y asimismo ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. El inciso C nos habla de la naturaleza del arrepentimiento. Número 1, es un regalo ganado por Cristo. Por eso es que el libro de Romanos dice: y subió, llevó cautiva la cautividad, subió hasta lo alto y dio dones a los hombres. Cuando el Señor Jesucristo obedeció perfectamente, murió en la cruz, no solamente ganó nuestra salvación, ganó dones para nosotros. Y no hablo específicamente ni la Biblia ni la teología de los dones del Espíritu Santo. Ganó muchos regalos para nosotros: la conversión, la regeneración, y uno de ellos es el arrepentimiento. Lo ganó Cristo. ¿Por qué nos lo da Dios? Porque Cristo, con su vida perfecta, se lo ganó como un regalo. Vivió una vida perfecta, sin pecado, murió en la cruz, resucitó, agradó tanto a Dios el Padre, que Dios el Padre dijo: aquí están estos dones, y el Señor Jesucristo los reparte entre nosotros los creyentes. Por eso la confesión de fe dice que es una gracia evangélica. ¿Dónde viene esto? Vamos todos a Hechos 5:31. Y hermano Gabriel me ayuda con 2 de Timoteo 2:25. Hechos 5:31. Y 2 de Timoteo 2:25. Como siempre estamos tocando menos citas, son muchas más las que vienen. Si quiere ver todas las citas,
ya sea que busque ahí en la confesión de fe en internet, o se la mandé por PDF también, o busca la enseñanza al ratito mañana en internet que subimos, ahí pongo todas las citas. No las leemos todas por cuestión de tiempo, elijo las que considero más apropiadas nada más, pero no significa que no puedas leerlas todas en tu casa. Ya lo tenemos. Hechos 5:31 dice así: a Pedro, hablando acerca de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel. ¿Para qué lo exaltó Dios? Para que dé a Israel, a su pueblo, no nada más al Israel físico, para que dé a su pueblo, ¿para que le dé qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Una de las cosas que Dios le da a Cristo para que nos dé a nosotros cuando Cristo es exaltado como príncipe es arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Dónde más viene? Segunda de Timoteo 2:25. Con esa parte, corrige con mansedumbre a ver si Dios les concede el arrepentimiento. Te está diciendo que es un don que viene de parte de Dios, es un regalo ganado por Cristo. Número 2, el Espíritu Santo convence de pecado. ¿Cómo se da el arrepentimiento? Nada más de repente digo, ya no quiero pecar. No, te comparten o te predican el evangelio y en ese momento el Espíritu Santo te convicciona de tu pecado y entonces dices, híjole, ya no quiero seguir así. Vamos todos a Salmo 51 del 1 al 6. Ángel, Lucas 15, 17 al 20. Mi hermano Gabriel, Hechos 2, 37 y 38. Salmo 51 lo escribe David. ¿Se acuerda cuál es el contexto del Salmo 51? Cuando pecó con Betsabé, cuando no pudo guardar sus ojos, ni su corazón, ni su cuerpo, vio una mujer desnuda bañándose en su balcón, se asomó, una mujer hermosa, la codició en su corazón, pero salió embarazada, su esposo estaba en la guerra y dijo, híjole, luego se va a saber qué pasó. Mandó llamar a su esposo no durmió con su esposa porque tenía consideración por los que estaban en guerra. Entonces David no le quedó otra más que, según él, más que mandarlo matar. Lo puso hasta enfrente de la batalla y murió. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cuando el profeta Natán viene y confronta a David, el Espíritu Santo lo convence de su pecado. Deja de pensar él, es que soy el rey, es que el otro tiene, ¿para qué sale desnuda esa mujer? Tiene la culpa ella. En el momento en que Natán viene y le dice, rey, tú fuiste el que la regaste, tú estás haciendo blasfemar a los enemigos del Señor, tú conoces la ley de Dios y sabes que hiciste mal. En ese momento el Espíritu Santo convence de pecado a David. David se tira al suelo y dice, Señor, perdóname, Señor, aquí estoy. ¿Y qué escribe David? Escribe esto: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame. Y aquí la parte, mis rebeliones, David está aceptando que fue su responsabilidad. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nuevamente David dice, ya estoy convencido de que yo hice mal, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. ¿Qué sabiduría? Esta, que soy pecador. David estaba diciéndole, Señor, ahora comprendo, ya me hiciste entender esta gran sabiduría, que es mi rebelión, es mi maldad, es mi iniquidad, es mi pecado. Tú me acabas de convencer, Espíritu Santo, estoy parafraseando, de que soy pecador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Señor, ¿cuál es la naturaleza del arrepentimiento? Primero, es un regalo que ganó Cristo. Segundo, tú no nada más de la nada dices, estoy haciendo mal, ya me voy a arrepentir. No.
Cuando eso llegas a pasar, cuando dices, híjole, ya no me agrada mi estilo de vida, estoy haciendo las cosas mal, sé que no debería de estar haciendo eso, te tengo una noticia, es el Espíritu Santo el que te está convenciendo de pecado en tu corazón, porque si fuera por ti, tú siempre estarías pecando y pecando y pecando y seguirías pecando y no dejarías de pecar. Lucas 15, 17 al 20. ¿De quién habla aquí? Del hijo pródigo. Del hijo pródigo, como el Señor lo trata. Ahora, ¿cómo convenció al hijo pródigo el Espíritu Santo? Al hijo pródigo lo tuvo que convencer, como diríamos antes los pentecostales, machácalo, ¿te acuerdas cuando bailábamos machácalo? Lo tuvo que machacar. Lo tuvo que aplastar, tuvo que llevarlo hasta el extremo de que el hijo pródigo se gastó todo su dinero. Para los hebreos, cuidar cerdos, apacentar cerdos era lo peor que podría hacer. Los hebreos no comen cerdo, ellos comen kosher, comida santa. Entonces, para apacentar cerdos era lo peor que podrían hacer. Pues el hijo pródigo no los apacentaba, quería comer comida de cerdo. O sea, Dios tuvo que tratar con él hasta lo más bajo, lo tuvo que machacar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para convencerlo de su pecado, para que dijera, bueno, ¿y qué hago aquí? Si tengo casa y ahí en mi casa me van a recibir, voy para mi casa. Hechos 2, 37 y 38. Y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuál don? El don del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio radical en el interior del ser humano. Única y exclusivamente lo efectúa la iniciativa del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo lo hace posible en el ser humano. Primero nos hace nacer de nuevo. Una vez que tu conciencia ha despertado, ahora sí es convencida de pecado, pero no puede producir arrepentimiento por sí misma. Tu conciencia no puede arrepentirse por sí misma. Por eso encontramos a muchas personas que saben que están mal, que pecan, que están en rebelión contra lo establecido por Dios, pero aún así continúan haciéndolo. Quiero que me vea y entienda esta parte. ¿Por qué no todo mundo se arrepiente? Ha conocido personas que dicen, no, es que estoy bien mal, es que ya sé, es que, le voy a poner el ejemplo más claro, que son los borrachos los días domingos. Los alcohólicos el día domingo están hasta aquí con la cruda moral, con la cruda física, y dicen, no vuelvo a tomar, la regué, me gasté todo lo de la renta, hice de ridículo, no lo vuelvo a hacer. Están convencidos de que hicieron mal. ¿Y qué pasa la siguiente semana? Otra. ¿Por qué? Porque intelectualmente su conciencia entiende que están mal, pero si el Espíritu Santo no lo convence de pecado, no va a pasar nada, no va a haber ningún cambio. Híjole, otra vez la regué, no lo vuelvo a hacer, ahora sí, por esta que no lo vuelvo a hacer. Y llega la siguiente semana y ¿qué hacen? Otra vez hasta las chanclas. Entonces, esto va a pasar indefinidamente, a menos que sea el Espíritu Santo quien nos convenza de pecado. Van a continuar haciéndolo, pues no basta con saber que estamos mal. Ese es el elemento mental. No basta con sentirte mal. Ese es el elemento emocional. Si el espíritu no causa un tercer elemento, que es el elemento volutivo de voluntad, que mueva tu voluntad, no va a pasar del simple remordimiento. Entonces, para que entendamos, tiene que haber tres elementos. El elemento mental, tienes que reconocer que estás mal. El elemento emocional, te tienes que sentir mal. Pero también el elemento volutivo, que cambia tu voluntad. Si no hay esos tres elementos, no es arrepentimiento. La mayoría de la gente solamente tiene estos dos. Y cuando se dan estos dos es remordimiento, que no es lo mismo.
No lo vuelvo a hacer, de verdad que ya no vuelvo a tomar. Me gasté lo de los útiles de mis hijos, ahora sí. Y la siguiente semana, pues consigo prestado para los útiles, estoy endeudado y sigo tomando. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Así somos los seres humanos, pecadores por naturaleza. Número 3. Número 3. Es paralelo a la fe que salva. El arrepentimiento. Estamos hablando del inciso C, que es la naturaleza del arrepentimiento. El arrepentimiento es paralelo a la fe de salvación. Nuevamente, Salmo 134, mi hermano Ángel, Mateo 27, 3 al 5, mi hermano Gabriel, y vamos todos a Marcos 1:15, que fue la cita inicial. Jesús predicando en Galilea, cerca del Jordán, si no me equivoco, y si me equivoco ahorita me corrige la escritura, no se preocupe. Sí, en Galilea, precisamente. No dice que era cerca del Jordán, me parece que en Mateo es donde dice que era cerca del Jordán. Fuerte. Salmo 130, versículo 4. Mateo 27, del 3 al 5, y todos estamos para Marcos 1:15. Fuerte. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Otra vez. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ahí está. Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Por qué utiliza la confesión de fe este versículo? La parte de reverencia, la parte de conocer, la parte de tener fe en Dios. Yo te conozco, yo profeso fe en ti y tú me das ese perdón. Van de la mano, perdón y arrepentimiento, fe y arrepentimiento, o perdón y creer en Dios van de la mano, siempre van juntos. Después, Mateo 27, del 3 al 5. ¿Por qué la confesión de fe toma este ejemplo? Porque Judas es un ejemplo de remordimiento. Judas no iba a la paralela a la fe que salva con el arrepentimiento. Judas sí tenía un pesar. ¿Se acuerda que lo vimos cuando hablamos de la armonía de los evangelios? Y le dije, la palabra en el original sobre todo habla de un pesar en el corazón. Judas mentalmente sabía que había hecho mal. Emocionalmente se sentía mal, pero no tenía una fe que salva. Y como no tenía una fe que salva, nunca cambió su voluntad. Y entonces Judas no se salvó, Judas no se arrepintió, Judas fue y ¿qué? Se ahorcó. Entonces el arrepentimiento y la fe que salva siempre van paralelas. Jesús lo dice en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué y qué tienes que hacer? Arrepiéntete y cree y ten fe en el evangelio. No se pueden separar jamás la fe para salvación y el arrepentimiento. Si los separamos, perdemos la esencia del arrepentimiento bíblico. Ambos son un solo evento espiritual contenido en la conversión y que son dados en la regeneración. Salvarse de pecado por creer en Jesucristo, arrepentirse, van siempre juntos. Escribe: la fe que es para salvación es una fe arrepentida. La fe de salvación es una fe arrepentida, coma. Y el arrepentimiento para vida es un arrepentimiento que cree en Jesucristo. Tenemos que tener cuidado, porque si quitamos uno de los dos elementos, caemos en la burla. Si quitamos el arrepentimiento y decimos que nada más tenemos fe, pero no vivimos una vida en arrepentimiento, es una burla al evangelio. No, yo sí tengo harta fe, yo tengo mucha fe en el Señor, que me va a salvar a mí y a mi esposa y a mi otra esposa y a mi otra esposa, a mi concubina y a mi amante. O sea, no
No se puede, es una burla al evangelio el decir tengo fe y no me arrepiento. Pero si tengo arrepentimiento, si busco desesperadamente agradar a Dios, pero no lo hago por fe, eso solamente es hipocresía. Solamente hago las cosas por conveniencia, porque no quiero irme al infierno, etcétera, pero no porque verdaderamente crea en Jesucristo. Número 4. El proceder del arrepentimiento en el corazón. ¿Cómo procede? Ahorita le decimos. Zacarías 12:10, Ángel. Hechos 20, capítulo 20, versículo 21, hermano Gabriel, y vamos todos a 2 de Corintios 7, 10 y 11. Nuevamente Zacarías 12:10, Hechos 20, capítulo 20, versículo 21, y 2 de Corintios 7, 10 y 11. ¿Cómo es el proceder? La confesión de fe nos lo dice, basado en la Escritura, que el Espíritu, para producir arrepentimiento, toca el corazón se humilla, reconoce su pecado, con la tristeza que Dios le da, abomina y aborrece el pecado, ora, pide perdón y pide fuerzas para que la gracia de Dios ya no pueda cometer los mismos pecados, para cambiar su propósito de vida con tal de agradar solamente a Cristo. Fuerte, Zacarías 12:10. Así es. Como quien se aflige por el primogénito. Aquí nos habla de una parte del proceder. Llorarán, me mirarán a mí al que traspasaron. Vamos a ver a Cristo crucificado. Se te va a ser revelado por medio del evangelio tu pecado, y entonces ahora sí llorarás, y Él derramará espíritu de gracia y de arrepentimiento. Después, Hechos, ¿qué le dije? 20, 21. El arrepentimiento para con Dios y la fe. Y por último, 2 de Corintios 7, 10 y 11. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De eso no te tienes que arrepentir, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayan sido entristecidos según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo esto han sido mostrados limpios en el asunto. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: el Señor trajo tristeza en su corazón, tristeza por su pecado. Esa no es para muerte, esa es para vida. Y trajo en ustedes solicitud, defensa, indignación por el pecado, temor por el pecado, ardiente afecto y celo entre ustedes, vindicación. Levantaron al que estaba mal. Número 5, solo los contritos. Podemos agradar a Dios. Solo aquellos que estamos arrepentidos, eso es contrito. Proverbios 28:13. Ángel, Hechos 26:20. Proverbios 28:13. Vamos a darnos prisa, si no, no vamos a acabar. Proverbios 28:13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ahora sí. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así es, que se arrepintiesen.
y se volvieran a Dios por medio de obras dignas de arrepentimiento. Aquí termina el tercer párrafo, nos habla de la naturaleza del arrepentimiento. Ya lo vimos, es un regalo ganado por Jesucristo. El Espíritu Santo entonces trae ese arrepentimiento y nos convence de pecado a nivel mental, te reconoces pecador, a nivel emocional te sientes pecador, pero el último, el más importante, van siempre los tres, pero este es el que define que estás arrepentido y no solamente remordimiento, a nivel volutivo, cambia tu voluntad. ¿Cómo procede el Espíritu Santo en tu corazón? Trae tristeza, trae pesar y entonces trae un cambio en tu vida. ¿Y por qué lo hace? Porque solamente los contritos, solamente los que estamos arrepentidos podemos agradar a Dios. No puedes estar delante de la presencia de Dios si no eres una persona arrepentida. Inciso D, dice así la confesión de fe. Este párrafo es muy corto. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Nos habla el inciso de la continuidad del arrepentimiento y tiene dos características. La primera, aún siendo creyentes genuinos, aún los creyentes, y este va muy de la mano acá arriba, genuinos, pecan. Ya lo vimos. Aún los creyentes genuinos llegan a pecar. Ya no vamos a ir, pero lo vimos con el apóstol Pedro, lo vimos con David. Vamos a 1 de Juan 1, 8 al 10. ¿Por qué lo vuelve a mencionar la confesión de fe? Porque si aún seguimos pecando por la carne, de hecho es lo que menciona la confesión de fe, como estamos todavía en este cuerpo de muerte, ya se lo he explicado otras veces, la carne se quedó acostumbrada a pecar, entonces aún un creyente genuino, porque está en la carne, sigue pecando. 1 de Juan 1 del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, Juan le está escribiendo aquí a creyentes, no le está escribiendo a gente del mundo. Juan le escribe a los creyentes y les dice: si decimos que no tenemos pecado, él se incluye, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, podríamos casi ponerle aquí, pero si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué viene esto? Por lo tanto, es necesario hacer del arrepentimiento nuestro estilo de vida. Por eso es que este párrafo se llama de la continuidad del arrepentimiento. Y comienza nuevamente diciéndote la confesión de fe, recordándote: oye, eres creyente pero sigues pecando, la carne sigue presente, por eso es que el carácter luego sale. Y aunque los familiares nos dicen: oye, no quieras cristiano, sí hay que tratar de no darles ese pie, pero también hay que recordar, sí, sentirte mal, sí, que dejar que el Espíritu Santo te redarguya, pero tampoco no quedarte en el suelo y decir: no, es que no soy, sí, híjole, la regué, me sigo arrepintiendo. Aún los creyentes genuinos llegamos a pecar, pero por eso es necesario hacer del arrepentimiento un estilo de vida. No solamente: yo me arrepentí hace 20 años cuando creí en Cristo. ¿Y cuándo te sigues arrepintiendo? Tenía que volverme a arrepentir. Pues de hecho, siempre, toda la vida. ¿Dónde estamos? Sí, aquí está. Vamos a las siguientes citas. Lucas 19:8, mi hermano Gabriel, y vamos todos a 1 de Timoteo 1:13. Lucas 19:8, mi hermano Gabriel, y todos los demás nos situamos en 1 de Timoteo 1:13 al 15. Así que la confesión de fe, lejos de darte un permiso para pecar y decir: pues es que al cabo estoy en la carne, por eso sigo pecando. La confesión de fe te está diciendo: no agarres como pretexto que vives en la carne y mejoras del arrepentimiento un estilo de vida, no solamente una vez en tu vida.
Fuerte, Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuadruplicado. ¿Por qué el ejemplo de Zaqueo? Porque Zaqueo quería que el Señor Jesús pasara a su casa y el Señor le concede, y Zaqueo entonces dice, uf, y la gente empieza a decir, ya vieron, Zaqueo es quién sabe cómo, y entonces todavía viene más convicción de pecado y dice Zaqueo, Señor, bueno, si he hecho más cosas malas y las empiezo a recordar, aún de esas cosas me sigo arrepintiendo, y si a alguien le debo, le regreso todavía 4 veces lo que yo le debo, lo que yo le quité. Zaqueo no solamente quería arrepentirse porque Jesús entró a su casa, Zaqueo hizo del arrepentimiento un estilo de vida de ese momento en adelante. Y Primera de Timoteo 1 del 13 al 15 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo describiendo su vida pasada. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo ya no estoy. Si dice así, ¿qué dice? ¿Qué te dice? Que Pablo, a pesar de que tenía años de que había sido convertido, él decía, yo todavía tengo que seguirme arrepintiendo, porque ¿qué creen? Soy el primerito de los pecadores. Sigo cometiendo pecados, sigo cometiendo fallas. Mi carácter me hace que me levante y les diga, tú eres. Entonces, ¿sabes qué? Yo soy el primerito de los pecadores, por eso es que me tengo que seguir arrepintiendo. Estoy parafraseando a Pablo en su carta. Escriba entonces, el arrepentimiento no es un acto pasajero ni de una ocasión, es para toda la vida. El arrepentimiento no es un acto pasajero o de una ocasión, es para toda la vida. Ambos, arrepentimiento y fe, no son actos aislados de una vez en la vida. Así como tuviste fe al principio, debes de seguirla teniendo. Así como te arrepentiste al principio, debes de seguir en vida arrepentimiento. Y ojo, no son decisiones tomadas bajo situaciones externas, como miedo, euforia, interés, etcétera. ¿Por qué te digo esto? ¿Se acuerda que le decía? Hay gente que está tomando esto del COVID y dice, no, viene un gran avivamiento porque la gente tiene mucho temor. Yo no digo que la gente tenga temor, pero eso es una situación externa llamada miedo, o la euforia que viene si, no, vamos a poner luces y todos llorando. Ay, sí, también quiero llorar y arrepentirme. No, o como el interés, ven a Cristo y todos tus problemas van a ser resueltos. Ah, entonces sí me arrepiento para que resuelva mis problemas. No, ninguno de esos actos o circunstancias externas deben de afectar nuestra decisión de arrepentimiento ni nuestra fe. Por eso es que yo no creo que después de que pase esta pandemia venga un gran avivamiento. Ahorita si le preguntas a todo mundo está con miedo, con temor, y si les dices, ¿quieres irte al cielo y que Cristo te salve? Todos van a decir, sí, amén. ¿Y qué va a pasar cuando termine la pandemia y puedas hacer otra vez de tu vida lo que quieras? ¿Ya? Te lo he dicho, de 100 se quedarán 10. Que bueno, tampoco no digo que no por eso no prediquemos el evangelio, al contrario, predícalo, pero jamás le digas, pero y tú no tengas temor, Dios, el coronavirus y eso, no lo relaciones. Tú háblale del evangelio. El evangelio es, somos pecadores, Cristo pagó por nuestros pecados, puedes nacer de nuevo arrepintiéndote de tus pecados, o arrepiente de tus pecados. Y por último, el último inciso dice así: tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia, que la perseveración de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay sin embargo pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria, la predicación constante del arrepentimiento. ¿Qué nos dice el inciso D? El inciso D nos habla de la provisión. Inciso E, perdón. La provisión del arrepentimiento. ¿Qué proveyó el arrepentimiento?
Cristo en el pacto de gracia. Y si no se acuerda del pacto de gracia, vimos un apartado llamado acerca del pacto de Dios, donde le hablé ya un poco de los pactos de Dios. Le dije que el pacto de redención es el pacto que se hizo en la eternidad pasada, entre la Trinidad. Después se dio el pacto de obras que se dio con Adán, en el cual le dijo, tienes que hacer esto, obedecer, si no viene muerte. Y después viene el pacto de gracia, que es el pacto en Cristo con sus elegidos, aquellos que Dios eligió. Cristo hace un pacto de gracia y dice, no se lo merecen, pero les voy a dar mi salvación. Como hay un pacto de gracia, nos provee arrepentimiento. Ese pacto de gracia trae como provisión el arrepentimiento. ¿Y qué nos dice? Que todos los pecados, son dos apartados más, todos los pecados merecen condenación. Esto es obvio en virtud de que el pacto de obras no fue abolido. Si no se acuerda y no sabe ni de qué estoy hablando, busque el tema. Si dice, ¿qué? Busque el tema del pacto de Dios y ahí le expliqué que el pacto de obras no ha sido abolido. Dios todavía exige obediencia a su ley, en otras palabras. Entonces, si yo desobedezco la ley y peco, todo pecado merece condenación. Así como Dios le dijo a Adán, sal de mi huerto porque desobedeciste, si yo desobedezco la ley de Dios, cualquiera que sea, entonces merezco condenación, porque el pacto de obras sigue vigente. ¿Dónde viene esto? En Romanos 6:23. También viene en el Salmo 133 y en el Salmo 143:2, que todos los pecados merecen condenación. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ya con eso nos basta. No necesitaríamos, es tan explícita la cita que no necesitamos más. Y número 2, no hay condenación si hay o si nos, una condicional, arrepentimos. De hecho es una doble condicional, sí o solo sí nos arrepentimos. Vamos, por favor, Ángel, Isaías 1:16 al 18. Mi hermano Gabriel, Isaías 55:7. Y todos los demás vamos a Hechos 2:36 al 38. ¿De dónde viene este arrepentimiento? Del pacto de gracia. Esa es la provisión. De ahí proviene el arrepentimiento. Cristo nos los da por el pacto de gracia, no porque lo merecemos, sino porque Él hizo un pacto con nosotros, los elegidos, de darnos sin que lo mereciéramos, por eso se llama de gracia, su salvación. Y dentro del paquete de la salvación viene el arrepentimiento. ¿Por qué es necesario mencionarlo? Porque el pacto de obras sigue vigente. Todos los pecados merecen condenación. La paga del pecado es muerte, sigue vigente. Pero ya no hay condenación si nos arrepentimos. Sí, solo sí nos arrepentimos. Fuerte, Isaías 1:16 al 18. Así es. ¿Qué dice primero Isaías? Primero les da la condicional del pacto, sí, solo sí. Vayan y restauren, y del agravio y esto y lo otro podemos resumirlo en una palabra: arrepiéntanse.
Después vengan y vamos a estar a cuentas. Y sus pecados eran rojos como la grana, los vamos a hacer blancos como la nieve. Sus pecados estaban manchado todo, pues lo limpio, no hay ningún problema. ¿Cuál es la condicional para quitar la condenación? Arrepentimiento. Si ustedes se arrepienten, yo quito el pecado, los perdono, me pongo a cuentas o los pongo a cuentas, porque Él no se pone a cuentas con nosotros, los pongo a cuentas conmigo, dice el Señor. Isaías 55:7. Deje el impío sus malos caminos, deja de hacer maldad. En otras palabras, arrepiéntete y el Señor tendrá misericordia. Volvemos a lo mismo. No te va a condenar, aunque merecías condenación, no te va a condenar. Sí, solo sí, te arrepientes delante de Dios. Y Hechos 2:36 al 38. Dice esta cita así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán ahora sí el don del Espíritu Santo. Parafraseando a Pedro podemos decir: pónganse a cuentas con Dios y entonces ahora sí no habrá condenación para sus vidas. Escriba entonces: el verdadero arrepentimiento se manifiesta en una ruptura del pecado, en una ruptura muy profunda del pecado. El verdadero arrepentimiento se manifiesta en una ruptura profunda del pecado. Punto y aparte, y vuelve a escribir: el verdadero arrepentimiento se manifiesta en el corazón, produciendo aborrecimiento hacia el pecado. A eso es a lo que querían llegar cuando escribieron la confesión de fe. No nada más pues sí, entonces me arrepiento y ya no hay condenación, ¿verdad? Pues me lo hubieras dicho antes. Espérame. Cuando el Señor leemos las citas, dice: se compungieron de corazón, y el Señor les dice: vayan y restauren al agravio, y el Señor dice en Isaías nuevamente: hagan esto y lo otro. Nos está diciendo que debes de tener una ruptura muy a fondo con el pecado. No nada más, pues entonces ya no lo hago hoy y mañana. No, rompe verdaderamente con el pecado a fondo, y además que tu corazón empiece a aborrecer ese pecado y decir: no, ya no lo quiero hacer, de hecho lo detesto porque me hace agraviar a mi Dios. Cuando tienes esos dos elementos, rompes a fondo con el pecado y empiezas a aborrecerlo, ahora sí ya no hay condenación, porque ahora sí ya verdaderamente te has arrepentido. Pero si únicamente tienes en la mente y en tus sentimientos que hiciste mal, pero no ha habido, un cambio verdadero de voluntad, no has roto con el pecado y no lo aborreces, no es arrepentimiento. ¿Qué es? Remordimiento. ¿Tenemos dudas? Seguros. ¿Y entonces por qué no nos arrepentimos? Vamos a orar, cierre sus ojos. El verdadero arrepentimiento nunca llega solo al corazón de la persona. Siempre viene acompañado de una fe viva en el Señor Jesucristo. Cuando tú, por la gracia de Dios, abres tus ojos espirituales y te das cuenta quién es el Señor Jesucristo, en ese momento empieza un arrepentimiento en tu vida, empieza un pesar por tus pecados, un dolor por tus pecados. Empiezas a darte cuenta cómo eres realmente y te duele ser así. La fe y el arrepentimiento siempre van juntas. Estas dos gracias que Dios nos da nunca van a llegar por separada una de la otra. Así como no puede haber sol sin luz, hielo sin frío, fuego sin calor o agua sin humedad, nunca encontraremos la verdadera fe donde no haya arrepentimiento, y nunca encontraremos verdadero arrepentimiento si no hay una fe viva en Jesucristo. Las dos siempre van de la mano. Si dices que tienes fe en Jesucristo,
muéstrame tu arrepentimiento. Si te veo que vives una vida compungida de arrepentimiento, dime que por favor estás creyendo en Cristo y no solamente lo haces porque tienes temor de ir al infierno o de las consecuencias o de tantas cosas. Fe y arrepentimiento, fe salvadora, fe salvífica y arrepentimiento para vida y salvación siempre van de la mano. Por eso es que lo escribieron inmediatamente después del tema de la fe salvadora los redactores de la Confesión de Fe, y por eso es que lo estamos estudiando el día de hoy, para que no nos vayamos solamente con la parte externa. Nosotros lo entendimos hace tiempo hablando de la faceta interna y la faceta externa de la fe salvífica. Yo lo manejé de esa manera. A final de cuentas son palabras diferentes para manejar el mismo concepto. La faceta interna, creer en Jesucristo. La faceta externa, vivir una vida diferente. La faceta interna y la externa, ambas las produce el Espíritu Santo. Pero tú no puedes decir que crees en Jesucristo si no vives una vida de arrepentimiento. Lamentablemente hay gente que vive muy apegada a la voluntad de Dios, parecieran más cristianos que muchos de nosotros, que hacen buenas obras, pero digo lamentablemente porque ellos no creen en Cristo, lo hacen por una buena moral, para ganarse el cielo, para pagar o purgar deudas pasadas moralmente hablando, pero eso tampoco los llevará al cielo. Tienen que ir de la mano. Por eso es que los reformadores pusieron arrepentimiento para vida y salvación. No solamente es arrepentimiento que da vida y arrepentimiento que salva, va acompañado de la fe. Señor y Dios, te damos gracias nuevamente, Espíritu Santo, en esta noche por hablar a nuestras vidas en este tema tan fundamental para la vida cristiana. Queremos llevar, sobre todo, Señor, llevarlos a nuestra casa, llevarlos a nuestro corazón el día de hoy, que como cristianos podemos seguir pecando, como Pedro, que te negó, Señor, aún después de haber caminado contigo 3 años y medio de conocerte. Aún así, Señor, él cometió pecados después. Estamos propensos por estar en la carne a seguir cometiendo pecados, Señor, lo confesamos, lo sabemos, pero no queremos tomarlo como pretexto para vivir una vida impía, de maldad, de pecado. Al contrario, Señor, hoy hemos entendido que el arrepentimiento es un estilo de vida, el arrepentimiento es para vida. Por eso, Señor, que te rogamos que lleves esta parte de la enseñanza de una manera muy especial, a que la pongamos por obra, Señor, que la lleves a lo más profundo de nuestro corazón, para que como una semilla dé fruto, crezca, se arraigue, crezca y dé fruto, Señor. Que verdaderamente entendamos que el arrepentimiento no es una vez en la vida, no es cuando nos convertimos a Cristo y ya, que el arrepentimiento es todos los días de nuestra vida, hasta que tú vengas por nosotros o hasta que nosotros vayamos para allá, lo que suceda primero, Señor, que nunca lo perdamos de vista. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo, Salvador nuestro. Amén, Dios.